La escritura esta mañana es del libro de Mateo, capítulos 13 y 14, va a ser 13:31. Y les contó otra palabra a ellos. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando le ha crecido es la mayor de hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y dijo otra palabra, les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús para no, capítulo 14. Jesús escuchó sobre Juan y trajo a muchas gentes del desierto, y cuando la gente oyó, siguió de pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anocheció, se acercaron a los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren por comer. Jesús les dijo: no tienen que necesidad de irse, dales vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió el pan y a los discípulos, y los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y las que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por favor, oren conmigo. Dios, dame que las palabras de mi boca, meditación de mi corazón sea suyo. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, a recibir tu palabra esta mañana. Amén. La historia jamás de la multitud, sermón que fue alimentada con 5 panes y 2 peces, es una historia muy hermosa. Y cada uno de estos 4 evangelios dice esta historia de milagro. Los peces se están multiplicando y todos han comido. La gente está comiendo hasta que están llenos, y luego se unen 12 cestas de lo que sobraba. Claro, esta historia, la historia de abundancia, es una historia de abundancia. Es lo que viven, esto es lo que es como vivir como ciudadanos en el reino de Dios. Al final de un día largo sin haber comida o restaurantes o camiones de comida, miles de personas, de familias comparten una alimentación. Cuando no había comida, Dios les dio los alimentó. Cuando no había dinero sin costo, en el reino de Dios hay suficiente más para todos. Más suficiente. Nuestra mente racional quiere explicar los milagros sugiriendo que la gente tenía comida, y Jesús simplemente le dio su generosidad para que compartieron. Pero viniendo la historia, para nuestra mente racional limita a un evento histórico y literal, y cuando hacemos eso perdemos la magia mística, creativa y poder del Dios viviente. Y fallamos también de ver la abundancia y de generosidad, de la extravagancia, del capital de Dios y de la economía del reino de Dios. La economía
La abundancia y la generosidad es extravagancia. El capital de la economía de Dios es amor y, y bondad. Y no hay límite de crédito ni checar el crédito. Como ciudadanos tenemos acceso ilimitado del amor gratuito, el amor y la gracia de Dios y la abundancia y extravaganza. La historia de 5,000 familias se comiendo incluye la levadura y la semilla de mostaza. Y dice que los pequeños gestos o gestos menores, podemos plantar y pueden esparcerse, que no podemos controlar. El crecimiento y la multiplicación son de Dios. Pero hay más que esa historia que una fiesta de milagros. Hay más que ser ciudadanos del reino de Dios que estar sentados con Jesús. La historia comienza cuando Jesús había escuchado que Juan después descendió en un barco y pues se fue en un lugar para estar solo. Juan el Bautista, no recuerdo, fue el mentor de Jesús. Jesús sabía de que antes se conocieran, cuando sus madres se unieron para, darse el apoyo unas a otros en en su gestación imposible. No tuvo mucho que Jesús estuvo triste sobre la noticia de su amigo, de la ejecución de su amigo y mentor, quien fue Juan. Vemos la humanidad de Jesús mostrando la humanidad de él como él la muestra, necesitando estar solo, pasar de duelo. Solo él podía recordar que es el amado de Dios. Podía recordar que Dios era el amado de Dios. Y haber muerto de una manera cruel, Dios estará en el corazón del Dios viviente. Solo en un lugar desértico Jesús pudiera sacar el amor de Dios y la bondad de Él para poder llenarse en sí mismo y continuar de hacer lo que Él estaba haciendo, para poder continuar compartiendo el amor, la bondad y el amor de Dios, dejando a esos que hayan encontrado con su propio sentido de identidad, ser ciudadanos con el amor de Dios, siendo ciudadanos del reino de Dios. No importa qué es lo que pase, somos de Dios. No importa qué es lo que sucede, somos amados. No importa lo que sucede, el amor y la bondad que es nuestro Dios está con nosotros y está para nosotros. El amor de Dios y su gracia son para el mundo. Y nosotros, como queridos amados de Dios, mantenemos la levadura del amor de Dios y su bondad activa, alimentándola, compartiéndola por el amor y la bondad de Dios y más poder es más. Y el amor de Dios aguanta ese poder más que la violencia y la opresión del reino de este mundo. Pero hay más de esa historia aquí que podamos ver. La audiencia de Mateo hubieran reconocido la historia de multiplicación de pan y peces es más que un milagro. Por hubieran sabido de que la historia del pan no es nunca una historia solo del pan. En su Biblia y en su audiencia conocía la Biblia, y el pan es una metáfora para la palabra de Dios. Pan no es una metáfora para la Biblia, sino la palabra de Dios. Es llamándonos nosotros como seres vivientes, ser una palabra, ser digestible en este mundo y en nuestros corazones. La audiencia de Mateo hubieran entendido de que los detalles de que hay 5 pedazos de pan no era tanto de lo correcto de lo evento, porque realmente sabían para qué eran. Quizás sabías 4 o 10. Ellos entendían que los 5 layers de pan es una manera de contar una historia, otra historia para esos que tengan oídos que oiga. La Biblia, la Torah de ellos, tienen 5 libros. Estos son los 5 panes de multiplicación. Es una manera de recordar y recontar la historia del Dios de Dios. En este contar, Jesús es un figura de Moisés. Una multitud llama a la gente pasando por el desierto y cada uno come lo suficiente de comer. Es del maná bajando del cielo. Es cuando la gente hebrea estaba en el monte con Moisés, que subió al monte.
Y Dios encontró con Moisés allí y le dio la Torá. Dios trajo la palabra de Dios del monte y se le dio al pueblo. Pero en el recuento de la historia de Mateo es Jesús. Y el pan que Jesús le está dando a la gente no viene del cielo, viene de entre ellos. Jesús tampoco sube al monte para encontrarse con Dios, para que le dé la palabra de Dios, sino Él le da a ellos lo que ya ha estado escrito en ellos. Esta etapa de la historia, esta capa de la historia es más difícil de creer para nosotros. Hay otra asociación de Mateo, que escuchan a Mateo, que han escuchado mientras escuchaban, de que nosotros debíamos haber escuchado. Todo lugar en la escritura donde 5 panes de pan muestran. Es la historia de David recibiendo pan de la presencia para él sí mismo y sus 100 hombres a comer. Mateo refiere esta historia dos capítulos antes de que cuando Jesús y sus discípulos fueron reprendidos por sacar grano el sábado. Jesús respondió: ¿no has oído lo que Dios hizo cuando David y sus compañeros hicieron? Entraron a la casa de Dios y comieron el pan de la presencia, que no era lícito para que ellos comieran, para él y sus hijos comieron. Era solamente para los sacerdotes. Este incidente está en 1 Samuel 21. Sucede después de que David y su buen amigo Jonatán lloraron y se besaron para decirse adiós. Habían aprendido de que el rey, el papá de Jonatán, quería matar a David. Así que David se va para escapar la muerte. Después de haber viajando, David y sus amigos tienen hambre, encuentran un templo y después habla con el sacerdote un ratito y luego pide: ¿qué tienes en la mano? Dame 5 panes de pan o cual sea lo que hay aquí. El sacerdote pregunta: ¿no tiene pan ordinario? Simplemente pan santo. Entonces David pudiera darle y se suman. Si sus hombres son ritualmente limpios, David asegura a sus hijos que sean. Así es de que les da el pan de la presencia, los 5 panes santos, que son para 100 hombres. Esto nos da otro lente de ver de que la comida milagrosa de 5,000 hombres y mujeres es más que un milagro de multiplicación. Ante el sacerdote del pan santo a David, él necesita saber de que David y su amigo están ritualmente limpios, porque darle pan santo no se le puede dar a gente ordinaria que no sea santa. En el cuento de la historia de Mateo, Jesús le pide cualquier comida que haya ahí en mano. Entonces le da pan ordinario y pescado de gente ordinaria. Y aquí está el milagro verdadero en esta historia. En la mano de Jesús, pan ordinario se hace pan santo. En esta historia, Jesús toma el pan, bendice, rompe y da el pan a ellos y lo comen. Y saben en su mente y en sus huesos de que Dios está presente, de que este pan ordinario es santo, de la presencia, y ellos, siendo gente ordinaria, son gente santa. Y hay 12 cestas que sobraron, otra señal de abundancia de poder mostrar. Para los que escuchan a Mateo, de los 12 señales, los 12 hijos de Jacob, eso que entendieron, ellos mismos son los gente elegida por Dios. Y esta multitud fue alimentada con pan santo, y no es suficiente y hay suficiente para los hijos de Jacob. Todo el mundo está incluido. Cada cuerpo le dan pan. Hay suficiente para todos en la mesa de Jesús. Son comidas. Los cuerpos y espíritus son llenos con el amor de Dios, con el pan del amor de Dios, de gracia, de bondad y posibilidad. Sus cuerpos son llenos con el pan de santo, con ordenación de
magia santa y alimentación mágico que Dios les da. En esta comida los discípulos tomó el pan. Él tomó los 12 panes y los bendijo y los rompió y se los dio a ellos a comer. Sí, estaba recordando esta cena. En la comida con sus discípulos tomó el pan ordinario a la mesa y la ofreció el mismo rito de tomar, bendecir, romper, dando y comiendo. Le dio sustento santo por todo el día. Y continuamos este camino, igual que como el domingo pasado. Pan ordinario siendo pan santo en presencia de Dios. Y nosotros, gente ordinaria, comiendo la palabra de Dios santa. Somos gente santa, compartiendo esa levadura del amor de gracia de Dios. En nuestra vida cotidiana y todo lo ordinario de nuestra humanidad, somos ciudadanos en el reino de Dios. Cuando nos dejamos llevar por el amor de Dios y su bondad, nosotros somos participantes en la multiplicación milagrosa y mística de Dios. Cuando comemos el pan en la presencia de Dios, vamos a tener más que suficiente amor y bondad para poder compartir con otros.